Hola, soy Daniel Vázquez. Vamos a trabajar ahora acerca de la relación que hay entre la impunidad y el desplazamiento forzado. Esta investigación la hicimos entre su servidor y también trabajó en ella Horacio Ortiz. Ambos colaboramos con el proyecto Costos de la Impunidad. El primer problema que tuvimos es cómo vamos a medir la impunidad y decidimos hacerlo a través de la construcción de una tasa de sentencias por cada 100 homicidios. Es importante recordar además que el homicidio es un delito que se sigue de oficio, por lo tanto lo que uno esperaría en principio es que se abra la investigación correspondiente cuando tenemos un homicidio. Por ejemplo, algunos de los principales datos que nosotros tenemos a partir de la construcción de esa tasa de sentencias es que en el promedio entre el 2010 y el 2016 tenemos a Hidalgo, que fue una de las entidades que tuvo un mejor número, 75 sentencias por cada 100 homicidios. En cambio, en el otro lado, los peores indicadores los tiene Chihuahua por un lado, con 8 sentencias por cada 100 homicidios, y Guerrero por el otro lado, con 9 sentencias por cada 100 homicidios. Lo que nosotros podemos medir y logramos medir con este indicador es precisamente un ambiente de impunidad, y lo que relacionamos es ese ambiente de impunidad con los desplazados. Ya hemos explicado qué es un poco la impunidad y sobre todo cómo la medimos. La impunidad es la ausencia de castigo, pero toca ahora explicar cuándo estamos frente al desplazamiento en general, el desplazamiento forzado en particular, y en específico nosotros le dimos atención al desplazamiento interno. Entonces, nos referimos que existe el desplazamiento forzado interno cuando estamos frente a una persona o un grupo de personas que son obligados a escapar, a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, y esto se lleva a cabo para evitar los efectos de un conflicto armado, de la violencia generalizada, de una violación sistemática de derechos humanos, pero esto es muy importante además, que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida. En esos casos nosotros estamos frente a un desplazamiento interno, y seguramente a usted ya le sonó bastante cercano lo que es ese desplazamiento interno con los problemas de seguridad que lamentablemente enfrenta México. Por ejemplo, la entidad federativa que tiene el mayor número de hogares desplazados es Michoacán, con 43,000 hogares desplazados entre 2010 y 2016. 43,000 es el promedio, no es la totalidad, sino es el promedio de esos años. Le sigue Jalisco con 32,000 hogares y le sigue después la Ciudad de México con 23,000 hogares. Estas son las 3 entidades que tienen el mayor número de hogares desplazados. El punto más interesante tiene que ver cuando ya logramos cruzar a través de un modelo estadístico, logramos cruzar cuál es la relación entre, por un lado, la impunidad medida a partir de esa tasa de sentencias de la que les hablé inicialmente, y por el otro lado el desplazamiento forzado interno. Y cada punto en esa tasa de sentencias significa 153 hogares desplazados. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un año determinado de cada 100 homicidios no se logra tener sentencia en los 100, sino únicamente en 99, ese punto de diferencia, ese 1% que va del 99 al 100, significa 153 hogares desplazados. Ese es el costo de la impunidad en personas desplazadas hoy en México. Comencemos con el caso de Michoacán. Michoacán en el 2016 tuvo 43,601 hogares desplazados, y en cambio cuando nosotros miramos cómo estuvo el problema de la impunidad, en realidad tiene 0.35 sentencias por cada 100 homicidios. Voy a repetir este número porque es muy importante. 0.35 sentencias, es decir, menos de una sentencia por cada 100 homicidios. Si en vez de tener este alto número de impunidad, Michoacán hubiera logrado tener 100 sentencias por cada 100 homicidios, es decir, una sentencia por cada homicidio que se hubiese cometido, habría 15,256 hogares desplazados menos, 15,256. ¿Qué significa esta cifra con respecto del total de hogares desplazados? El 35%. La impunidad le costó a Michoacán el 35% de los hogares desplazados en el año 2016. El caso de Jalisco es todavía más grave. En el caso de Jalisco, aunque es el segundo en la lista, es decir, tuvo únicamente 31,810 hogares desplazados en el 2016, tuvo un poco más de sentencias, tuvo 3.36 sentencias, ¿no? Es decir, entre 3, más cerca de 3, casi 4 sentencias por cada 100 homicidios. Si en lugar de tener 3.36 sentencias hubiera tenido las 100 sentencias, una por cada homicidio que se hubiese investigado, habría 14,796 hogares menos. A Jalisco la impunidad le costó el 46% del total de los desplazados internos. Tomemos el último caso que nosotros estamos trabajando, que es el de la Ciudad de México. En la Ciudad de México en el 2016 hubo 23,189 hogares desplazados. La Ciudad de México es la que tiene un mayor nivel de sentencias, un mayor número de sentencias de estas 3 que estamos trabajando. Tuvo 36.41 sentencias por cada 100 homicidios. Si en vez de 36.41 hubiera logrado las 100 sentencias, estaríamos hablando de 9,736 hogares menos. A la Ciudad de México
la impunidad le costó el 41% del total de sus desplazados internos, de los hogares desplazados internos. Sabemos que de inicio la violencia, la falta de seguridad es lo que genera esos desplazamientos forzados. Pero ahora también sabemos que no solo la violencia, sino también la impunidad es otra de las causas que se suman para generar esos procesos de desplazamiento. No solo porque la impunidad, pues de alguna manera incentiva que se mantengan las agresiones, porque sabemos que no va a haber ningún castigo, incentiva que se mantenga la violencia, que se mantengan los grupos criminales trabajando y justamente generando esos procesos de violencia, sino que además la impunidad lo que genera también es un fuerte proceso de indefensión de estas víctimas de violaciones a derechos humanos en general, de las víctimas del desplazamiento forzado en particular. Si a usted le interesó el tema de la impunidad, si le interesa saber cuáles fueron estos costos de la impunidad o cuáles han sido estos costos de la impunidad a México, acérquese al proyecto Costos de la Impunidad, ahí puede conocer más del tema, siga en redes al proyecto y pronto, muy pronto va a tener este informe en las redes también. Muchas gracias.